Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número, ya estoy perdido, ¿2 o 3? Dos. No, la 2, yo estoy apurado. Exacto. La de hoy es la del 8 del 3, exactamente, es la segunda clase. Vamos a mirar algunos temas, tema software, que estábamos charlando previo a la grabación, a empezar a grabar, y me estaban comentando, digamos, el EPIDAT. Hay dos versiones. El EPIDAT 4.2, que está hecho en un sistema que uno no tiene que hacer la instalación, lo tiene que copiar. Creo que hay una forma, un instructivo. Lo copia una carpeta y hace un acceso directo a un archivo determinado. ¿Sí? Los voy abriendo los dos. Abro el 4.2, que está en Java, el lenguaje Java. Acá tenemos el 4.2, que tiene ciertos, este es el más nuevo, que tiene ciertos módulos. Inferencia estadística es, yo quiero, por ejemplo, calcular la media, un porcentaje, un percentil, ¿está bien? De una población. Lo bueno que todavía no estuvimos viendo, pero fíjense que ustedes le ponen la media, el desvío estándar, el tamaño muestral, y les calcula el intervalo de confianza, que es un tema que vamos a ver medio en el cuarto módulo, ¿sí? del curso. También ya trae herramientas de inferencia, lo mismo para cuando quieren comparar proporciones. Ustedes le ponen el número de casos sobre el número de la muestra, lo que es una proporción, ¿sí? La parte de, digamos, si es una prevalencia de una enfermedad, lo que tienen la enfermedad sobre el total de la población, y también les calcula el intervalo de confianza para la proporción, ¿sí? Vamos a verlo así rápido. Lo que este no trae es el test de chi cuadrado, que lo trae, voy a abrir ahora, el EPIDAT viejo. O sea, no está completo todos los módulos, ¿sí? Acá tenemos el EPIDAT viejo, donde en métodos, tablas de contingencia, esta parte no la tiene el EPIDAT 4.2. Este módulo no está actualizado. Sí, pruebas diagnósticas, no sé, a ver, igual ustedes no lo vemos. No, tampoco tiene pruebas diagnósticas. ¿Está bien? Así que bueno, es más modernito, si quieren, el cálculo de inferencia sobre parámetros, pero le faltan cosas. O sea que ustedes podrían usar cualquiera de los dos, pero si tienen que usar test de chi cuadrado, ¿está bien? No les queda otra que ir a tabla de contingencia, acá lo tienen, ¿sí? Esta sería tabla de todo lo que tiene que ver con cruce de variables cualitativas y comparación de... Esa es un poco la primera consulta que me hicieron antes de grabar. ¿Les quedó alguna duda con esto? Por mí está bien. Bien, bueno. Así que ahora empezamos con preguntas que tengan sobre cualquiera de los tres módulos que están. El 1 ya lo terminamos, el 2 está también semi-terminado y estamos en el 3 ya. Así que podrían hacerme consultas sobre los temas que a ustedes les parezca que tienen dudas, si quieren revisar alguna pregunta del cuestionario, no hay ningún problema tampoco. Yo quería revisar si podemos las preguntas 2 y 5 del cuestionario. ¿Del 2? ¿Del cuestionario 2? Sí, claro, del cuestionario 2. Bien. Tienen que agarrar un poquito. Vamos a entrar. Lo que no me acuerdo es que si lo tengo, cada vez que abro me cambia, no me acuerdo si lo tengo al azar. Fíjate si la 2 es la que vos preguntás, el diagrama de dispersión. ¿Es esa la pregunta?
No, espera, la 2 es, para las siguientes variables, ¿qué gráficos utilizaría para representarlas? Claro, acá ves, evidentemente está el cuestionario, cada vez que entra te cambia al azar el número de la pregunta. Ok. Una maldad. Bueno, pero ese es para las variables peso de alumnos de primer grado. ¿Qué variable es? Espera, ¿Qué nivel de medición? Cualquiera responda, ¿eh? ¿Qué nivel de medición tiene el peso de los alumnos, el peso en kilogramos de alumnos de primer grado? Es una variable cuantitativa continua. Continua, bien. Por lo tanto, ¿qué gráficos podríamos hacer? gráfico de Histograma. Histograma. Ah, sí. nombrar. Sexo, acá hay un error, veo, opción eliminada, dice acá. Algo pasó, a ver, espera que me fijo. Pero sí, lo miramos y después me fijo en el error, no se preocupen. Peso, nivel educativo, Cualitativa. ¿qué más? Algo más. Ah, Teórica, ordinal sería. Ordinal, porque hay un orden, o sea, cada categoría tiene un orden preestablecido, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que ser un gráfico de barras, que es como un histograma, pero separada las barras. El histograma representa que la variable es continua, más allá de que por ahí el peso en kilogramos lo puedo redondear, o si tengo edad, la puedo redondear en años, pero la forma de graficarlo es que las barras estén pegadas para mostrar que es una variable continua y no una variable discreta. Si tuviera, ya que estamos, a ver si hay alguna cantidad de alumnos por sección de grado, o cantidad de personas por hogar, ¿qué tipo de variable sería? Una discreta. Cuantitativa discreta, bien, Virginia. Por lo tanto, trabajaría como si fuera una variable ordinal, haría un gráfico de barras, porque entre una persona, dos personas, tres personas, ¿está bien? No tengo un valor intermedio, de ninguna manera. ¿Hasta ahí vamos? Okay. Sexo de un individuo podría tomar, en realidad, De sectores. de sectores, pero también, si soy también podría hacerlo con un gráfico de barras, ¿no? Longitud promedio del fémur de hombres adultos. Esa es otra continua. Sí. Histograma. Y opinión sobre la atención en un centro de salud. ¿Qué tipo de variable es esta? Esa sería una ordinal. Exacto, por lo tanto, gráfico de barras. Ahora, la de la longitud el longitud promedio, ¿no? Un gráfico de cajas podría también. Boxplot podría ser. También, o sea, un gráfico de cajas y bigotes podría ir para cualquier variable cuantitativa discontinua. Pero generalmente los boxplots se usan cuando tenés que comparar grupos contra la variable continua. ¿Sí? Esperen que me fijo porque hay un segundito ya que estamos, porque por ahí hay algún error. Peso de alumnos, histograma, nivel, gráfico de barras, sexo, gráfico de sectores, longitud del hueso, histograma, opinión sobre el centro de salud, gráfico de barras. No sé por qué dice, está bien hecha la pregunta. Son las cosas que tiene el Moodle que no es muy bueno para... Pero en sí está bien, está correcta, ¿no? A ver si miro lista previa. Y yo tengo esta suerte, llenar las respuestas correctas. Peso, está bien. Longitud está bien. Gráfico de sectores, sí, lo hace bien.
Bueno. No sé por qué ahora, a ver si ahora lo resolvió. No, acá sí, después me fijaré. Es algo que, algún error del móvil. Te voy a contestar la pregunta que hiciste recién, pero la voy a hacer para que sea más divertido, no sé si más divertido, pero que sea más ameno, si quieren, sería más lógico. Vamos a abrir una base de datos y vamos a buscar una variable. Este es el SPSS, si no se los mostré. Acá le hago la presentación lo voy a agrandar un poco para que vean mejor el tamaño. Hasta 125 está bien, que no dije nada. Y vamos a abrir una base de datos. A ver, archivo, a ver que tengo lo último abierto acá. Alguna que pueda ser. Vamos a tomar una encuesta. De paso, después hablamos del tema del promedio ponderado. Voy a aprovechar acá, se abrió. En vista de datos tengo como si fuera un Excel. ¿Está bien? En la primera fila está el nombre de las variables, con la diferencia que yo no puedo tocarla de acá, no puedo modificarla, ¿sí? Y cada columna, perdón, sería una variable, y cada fila sería una unidad de análisis, ¿sí? Abrí una base que se llama Base Encuesta Anual de Hogares, año 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por ahí estoy repitiendo, la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2002 que hace esta encuesta, y ya está bastante aceitado, o sea que como ya pasó dos censos prácticamente, cada censo se corrigen algunas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, fue evolucionando. Las preguntas son orientadas a lo sociodemográfico, tiene preguntas que están codificadas muy parecidos o idénticos al censo, digamos, del INDEC, lógicamente, porque es una encuesta anual de hogares, en este caso, o sea, una muestra, ¿sí? Que anda entre los 14.000, 12.000 unidades de análisis, o sea, personas, y unos 5.000, 6.000 hogares, ¿sí? Y vamos a elegir una variable cuantitativa continua como puede ser edad. Yo edad, ¿está bien? Edad de la persona al momento de la encuesta. Yo puedo hacer un gráfico, ¿sí? Vamos a histograma, edad. Le puedo hasta dibujar arriba la curva normal, no lo vamos a hacer por ahora, pero para mostrarles. Y acá sale, fíjense que nunca voy a hacer, por un lado se mantiene la base de datos intocable, y cuando ejecuto una acción, en este caso hacer un gráfico, abre el archivo de resultados o de output, aparte, ¿sí? Bueno, acá tienen el dibujo de edad al momento de la entrevista, que sería cómo se distribuye esta variable, ¿sí? Por supuesto que yo, ya esto es hacer el curso o meter manos, si se atreven a meter manos, yo quiero ver, en este caso, quiero personalizar la cantidad de intervalos, el ancho de intervalo que quiero que sea un poco más grande, de saber si cada 5 años, ¿está bien? No necesito tener la media del desvío estándar, ¿sí? Acá tienen el N, 12.800, no sé si lo alcanzan a ver. Ya de paso vemos un poquito esto. La media es 38 años, el desvío estándar es 23 años, y el N, la cantidad de datos, son 12.878. Y acá está dividido, bien, esta sería la curva. Yo le podría también decir que me dibuje arriba la curva normal, lo que estamos viendo, que si queremos hablar de qué tipo de distribución, es una variable continua, por eso el histograma, pero si miramos la distribución, podemos decir que es una distribución bastante uniforme, no gaussiana. O sea, se aleja un poco del gaussiano, y digo uniforme porque prácticamente la frecuencia o la cantidad por grupos de edad que tengo acá es casi un rectángulo. Recién acá, después de los
65 años empieza a descender abruptamente, pero prácticamente hasta esa edad casi es un rectángulo, ¿sí? Es una forma de describir, no estoy hablando de estadística inferencial. Esto lo saco. Esta es una forma de graficarlo, ¿sí? La otra forma, como creo que dijo Virginia, me parece que fue Virginia, no me acuerdo, es voy a gráficos, cuadro de los antiguos, diagrama de cajas, ¿sí? Pero acá generalmente el diagrama de cajas se usa cuando yo quiero comparar, por ejemplo, la edad, que es una variable continua, contra, estoy haciendo cualquier pavada, pero para que se vea, estado conyugal. Entonces también me muestra la distribución, ¿sí? Pero de otra manera, yo no podría hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 histogramas para comparar esto, porque lo puedo hacer, pero fíjense que es muy feo, muy difícil de comparar. Edad, y yo quiero que me haga estado conyugal. Todo se puede hacer. Ahora, esto es bastante difícil de entender de alguna manera. Entonces, de esta manera yo sé, el boxplot tiene la capacidad, de paso, no sé si ya lo vimos este tema, ¿no? Pero lo repasamos, de mostrar la distribución de la variable, ¿sí? Para una variable, en este caso, la variable independiente que estoy viendo, la variable que quiero ver qué pasa es estado conyugal, y cómo se distribuye la edad en cada uno de estos casos. Los numeritos que ven acá es el caso, y leyeron, ahí les saqué el número para que se vea mejor. Todos estos puntitos que están acá, o estos puntitos que están acá, son datos que son extremos, outlier también se lo llama, ¿está bien? Acá tenemos, por ejemplo, acá hay una persona de 104 años, que está separado, o de unión, separado, ¿sí? Esta es la mediana, este es el percentil 75, este es el percentil 25, si no me siguen, me avisan, y entre el bigote superior de los datos. Por lo tanto, todo valor que esté por arriba del bigote o por debajo del bigote, considero un dato extremo. Esa es una forma de describir. Yo puedo decir que Casado tiene una distribución bastante simétrica, está bien, el percentil 75 y 25, en la caja de cada uno de ellos tengo el 50% de los datos. El percentil 75, percentil 25. La mediana está acá, ¿está bien? No tengo valores extremos, en cambio en soltero tengo valores extremos, y en viuda tengo valores extremos, lógicamente, hacia abajo. Acá tengo valores extremos hacia arriba. ¿Entiende un poco lo que estamos viendo? Entonces, la forma de visualizar una variable cuantitativa versus una variable... Hay un montón de cierro los micrófonos o cierre algunos micrófonos. Hay silencio, ¿no? Bien. Es la forma de mostrar, no es, esto no indica, digamos, tenemos que hacer una prueba estadística, pero lo que estoy viendo es que, lógicamente, la mediana de viudo o viuda es mayor que la de soltero, si quieren. Sin hacer estadística uno podría... Y fíjense que los datos de extremos acá están de este lado y los datos de extremos están de este lado. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, o sea, esto de la longitud del promedio en hombres, o no sé cómo era la pregunta, por ahí, entonces, lo ideal sería un gráfico de cajas, y si hubiera que compararlo contra, no sé, la longitud promedio de mujeres, ahí sí por ahí un box plot, porque ahí estás comparando dos poblaciones. Claro, esto tendría que ir acompañado a posteriori de un test estadístico que me diga
la edad mediana o la edad promedio, como quieran, del viudo-viuda es mayor que esto, pero no hay diferencias con los divorciados, y eso hay que hacerlo después. Hay que hacer un test estadístico que me indique, ¿está bien?, si hay diferencias realmente significativas entre qué grupos. Ahí tendría que hacer, el test se llama análisis de la varianza, que es una prueba paramétrica, y análisis de la varianza no paramétrico, y además me indica, una vez que diga hay diferencias estadísticas entre las promedios o entre las medianas, ¿dónde están esas diferencias? ¿Está bien? Porque acá tengo más de 2 grupos. Si tuviera 2 grupos sería un test de student, supongamos. Si yo hago esto mismo, este gráfico, para, en vez de edad, estado conyugal, lo hago para género, sexo del entrevistado, ahí sería un test de student. ¿Está bien? Y seguramente no me daría diferencia. Un test de student es un caso particular de análisis de la varianza cuando tengo la variable independiente o el factor o lo que quiero comparar tiene solamente 2 categorías. En el anterior teníamos 1, 2, 3, 6 categorías. ¿Está bien? Entonces, una vez que esto me dio significativo, quiero saber entre qué hay diferencias estadísticas significativas. En este ya sé si hay diferencias o no entre varones y mujeres. ¿Entiendes? Vamos al tema ponderación. Y vamos a empezar de lo difícil a lo fácil. Cuando uno hace una encuesta sociodemográfica o una encuesta de opinión o un estudio epidemiológico, la idea es que, eso creo que ya lo discutimos, generalmente el objetivo de estos estudios es después trasladar esos datos al total de la población, extrapolar los resultados al total de la población. Eso se va acompañado generalmente del valor central, que puede ser el promedio, la proporción, y su intervalo de confianza, donde se va a mover, uno sabe que dentro de ese intervalo de confianza tiene una certeza de que va a estar el verdadero valor poblacional. También cuanto más chico es el intervalo de confianza, alrededor de la media o de la proporción o de la prevalencia, está bien, como más precisa es la medición. Cuanto más amplio, más imprecisa la medición. ¿Cómo estamos hasta acá con este tema? ¿Se entendió lo que conceptualmente estoy hablando? Bien, bien. Vamos Bien, bien. bueno. Entonces, cuando yo hago un muestreo, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, viviendas en villas de emergencia, miremoslo, a ver si estoy... esperen un poco. Primero voy a hacer algo porque esto está ponderado. Vamos a sacarle la ponderación. Viviendas en villa de emergencia, de viviendas tengo un 12% contra un 87%. Cuando yo hago el muestreo, quiero saber, digamos, la mayoría, si lo hago proporcional, como esto sería como un marco muestral, si hago 1000, para decir un número, 872 muestras las tendría que sacar del marco muestral viviendas de la ciudad. Y el 128 tendría que, para que sea proporcional, tendría que sacarlas de villa de emergencia. Ahora, posiblemente si yo quiero ver cosas que pasan en la villa de emergencia, 128 casos no me sirve. Entonces, en realidad voy a tomar, no 128 casos, voy a tomar muchos más. Y la verdad que 872 casos es mucho, por lo tanto voy a sacar, pues, digamos, el N lo voy a mantener, pero voy a tomar menos casos del resto de viviendas de la ciudad. A posteriori, lo que se pondera. ¿Qué quiere decir ponderar? Que se le da un peso determinado a cada unidad de análisis dependiendo de en qué marco muestral viva, si es en la comuna 1, 2, 3, 4, 5, si tiene vivienda en villa de emergencia de la ciudad, si, qué grupo etario tiene, etc. Todas esas cosas se reflejan. Fíjense que acá dice, este sería factor de expansión. La unidad de análisis 1 vale 449. La unidad de análisis
12 vale 42, vale 10 veces menos. O sea, ponderar quiere decir ajustar. Yo hice en algún estrato del muestreo una sobreponderación y de otros una subponderación. Tomé menos de lo que tendría que haber tomado y otro tomé más de lo que tendría que haber tomado. El expansor me pone las cosas en su lugar. Y el ponderador lo mismo, o sea, si es 4,49, esto equivale a casi 2 personas, y 42 equivale a casi a 0,2 personas, ¿entiende? Cuando trabajo con una base de este tipo, tengo que usar o el factor de expansión o el de ponderación. Yo uso siempre el factor de ponderación, porque el de expansión me va a tomar me va a llevar al total de la población, o sea, a 3 millones de habitantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces yo lo que hago es ponderar, me queda el n en el n real de la muestra, ¿está bien? Pero le doy más peso o más importancia donde submuestré, le aumento, y donde sobremuestré, le disminuyo. ¿Se entiende? Y esta sería una forma de ponderar. O sea, cuando saco el promedio, si no está ponderado, veamos cuánto. Capaz que no hay mucha diferencia, pero en el promedio de edad, vamos a dar un ejemplo, acá no está ponderado. Capaz que no hay diferencia, pero acá tengo el promedio de edad. Me dio 39 años. La mediana 38. Si yo uso el ponderador, o sea, vamos a poner el expansor primero, o sea, me lo expande a 3 millones de personas. Y calculo de nuevo la edad. La edad me dio 38 contra 39, ¿verdad? Que se ha puesto del medio que me lo hace. Acá tenía 39 años, acá tengo 38 años. ¿Sí? El desvío estándar cambia un poquito también la mediana es 37 y acá es 38, un año más, etc. Fíjense el n. Acá el n es 12.868 y acá el n es 3.078.939. O sea, expandió al total de la población de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se entiende? Ahora, si yo uso como ponderador, no un expansor, sino uso el ponderador que me mantiene el n, pero me da más peso a ciertos otros individuos, si hago el mismo procedimiento, la edad me da igual, 38-44, mediana 37, como el anterior, ¿sí? Saco esto para que lo vean. 38-44, 38-44, pero el n es 12.000. O sea, el expansor mantiene el tamaño de la muestra, no me lo expande a un censo. Esa es la diferencia. O sea que el ponderador lo que hace, le da más peso a ciertas cuestiones y menos peso a otras cuestiones. ¿Sí? Ese es el concepto de ponderar. Que se va a ponderar una proporción o se puede ponderar el promedio. Ponderar el promedio es darle mayor peso a cada uno de, digamos, a ciertas cuestiones que a otras. Si nosotros nos vamos, me voy de acá, dije que empecé por lo más difícil. Vamos al ejemplo de, eso está en la semana 3, si no me equivoco, ¿no es cierto? Distribución de probabilidades, no, población y muestra, parámetros estadísticos. Eso está en promedio ponderado. Es un poco lo que digo yo. Fíjense que lo único que hago acá es ponerle mayor peso a cada unidad de análisis. La fórmula es la suma de todos los datos dividido el n, que sería la suma de todos los, digamos, de todos los datos, WI, pero acá multiplico a cada WI por cada X. ¿Eso qué quiere decir? Este ejemplo lo tienen, o sea, acá quiero saber cuánto sale un producto con respecto a otro, y acá voy a ponderar... Ahí. Sí. Perdón. Dale. No te quiero interrumpir. No, decilo. No, que ahí hay un error. Puede ser el cociente abajo no se llega a ver, anda un poquitito para abajo. Ahí, este no tendría que ser
El promedio producto de B no puede ser 11, es 15. ¿Ves que hay S? Ah, está acá, sí, está confundido, tenés razón, es 15, porque acá, porque es la forma de ponderarlo. Del producto B, Exacto, está bien. exactamente, bueno, fíjate que el producto A se pondera, ¿por qué? Por el costo que tiene la mano de obra, dependiendo cada producto qué cantidad de mano de obra tiene, eso me va a diferenciar el costo. El otro ejemplo que tenemos, que me parece más interesante, es que a veces nosotros nos encontramos con esto. Yo tengo, ay, perdón que se mueve el mouse, esperen que lo dejo quieto. Yo tengo dividido, por ejemplo, esto debe ser edad, en intervalos de clase, y qué cantidad de personas, tengo, es eso, ¿no? No, sí, qué cantidad de personas tengo en cada intervalo de clase. Y quiero calcular el promedio de la edad. Yo acá no tengo la edad individual, ¿se entiende? Tengo que entre 25 y 29 años hay 4 personas, que entre 30 y 34 hay 7 personas, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto, vamos a abrir el Excel correspondiente, que debe estar por acá arriba el link. Acá. ¿Lo abrió? Vamos de nuevo. Acá tenemos el ejemplo y tenemos... no, nada más que esto. Acá no, acá olvídense, no es este el que quiero abrir. Quiero abrir el que le sigue. Este tiene que estar en algún lado, acá está. Que es un poquito más complejo. Como para razonarlo, ¿sí? Vamos a bajarlo. Esto, en realidad, yo les digo que pasaba preinformática. Piensen lo siguiente ustedes. Yo tenía que sumar 200 edades y dividir por 200. A mano. ¿Estaba en un problema o no? Había que revisarlo 5 veces, 6 veces. ¿Entiendes? O sea, tengo 200 datos, acá tengo los datos no agrupados. Imagínense sin el Excel todo esto. Tengo que sumar todo esto a mano, o con una calculadora no científica, ¿sí? O científica, y sacar el promedio después. Que era sumar todo esto y dividirlo por n. Está bien, dividido 200. Ahora, en ese momento, lo que se hacía, se calculaba de esta manera, se agrupaban. Porque esto después nos servía para hacer el histograma, el famoso histograma. O sea, a partir de esto yo podría armar el histograma. Estos serían los intervalos de clase y esta sería, ¿bien?, la cantidad de personas que hay entre 25 y 29, 30 y 34, etc. Uno cometía menos error, de alguna manera, calculando el punto medio de cada intervalo, o sea, representar a este intervalo por 25 más 29 dividido 2. Multiplicarlo por 4, 30 más 34 dividido 2, multiplicarlo por 7. Entonces, la multiplicación esta sería el valor ponderado. Por ejemplo, 45 más 49 dividido 2, no sé lo que da esa edad, tiene multiplicado por 47. O sea que en el promedio, el peso que va a tener el punto medio de este intervalo va a ser 47 contra 4, por ejemplo, en este caso, o contra 3 en este caso. ¿Me van siguiendo? Eso es la ponderación. Después acá tiene la resolución y no creo que tenga mucho sentido, que lo pueden mirar acá. ¿Sí? Calculo el punto medio, acá tengo el punto medio, acá calculo el punto medio por la frecuencia, acá estoy ponderando. ¿Está bien? O sea, 27 por 4 más 32 por 7 más 37 por 15. ¿Sí? Sumo todo esto y divido, hago la suma de todo esto, acá tiene la fórmula, suma desde acá hasta acá, dividido 200.
No sé si me siguieron o si tienen dudas. En ese momento, esta cuenta yo la podía seguir manualmente, previo informática, si previo tener el Excel, que hacer esta suma. Entonces yo trabajaba con esto y el resultado, fíjense acá me da 50,6. El promedio ponderado, 51 años, redondeando, ¿no es cierto? Me voy a datos no agrupados. ¿Cómo puedo calcular el promedio? De varias formas. Una, me voy a función, busco promedio, aceptar, y como siempre le digo dónde están los datos. Me paro ahí, ¿sí? Me voy acá, aprieto mayúscula control, flecha para abajo, y me busca los 200 datos automáticamente, acá están, y acá ya me está dando el resultado, ¿alcanzan a verlo? Esto sería usando los datos reales, si tuviera los 200 datos. Esto me dio 50,7, o si le agrego decimales, 50,65. Contra el ponderar, cuando lo hago con el tema de ponderar, el resultado me da 50,6. Prácticamente no hay error, ¿se entiende? Entonces en ese momento era más fácil. Pero esto es para entender lo que es la ponderación, que uno le da distinto peso a cada valor cuando calcula el promedio. Ahí estamos, un poco lo que me preguntó, ¿quién fue? No sé si fue Luciano por las notas de los cuestionarios, no sé si fue Luciano, que decía, ¿todas valen lo mismo? Sí, ahí no pondero. Ahora, si yo sé que le quiero dar un peso mayor a alguna pregunta, le doy el doble de puntos. Entonces, cuando calcule el total, a ese resultado le va a poner el doble de puntos. Eso sería ponderar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda? Sí, un poco más claro. Después por ahí yo, como no llegué a terminar, lo tendría que revisar, pero sí, Bien, algo más claro la idea. bien. Y acá, bueno, tengo el histograma que también se puede hacer con el Excel, pero mucho más fácil, como vieron ustedes, se hace con para que vean la facilidad. Esto que está acá, así como está, lo copio. Copiar, control C. Me voy al SPSS. Esto es una brutalidad lo que estoy haciendo, ¿no? No lo hagan en su casa ni lo comenten mucho. Abro datos nuevos. Me paro ahí. Control B corta, pego. No tiene el nombre en la variable, yo después me voy a la lista de variables, le pongo el nombre que quiero, edad. ¿Sí? Con un decimal, ahí tengo la edad, y claro, acá todo es más fácil. Yo quiero hacer un gráfico, me voy a, como hice hoy, histograma, edad, mostrar curva normal, aceptar, y acá tengo el histograma. Después lo arreglo un poco para que me quede igual al otro, le achico un poco el ancho lo hago en 5 años, en un poco más, 10 años, va a quedar muy chiquito. Ah, no, estoy haciendo pavadas. Personalizar, ancho del intervalo, a ver si con 5 está bien. Ahí está. Si quiero le pongo todos los datos, o sea, la escala va de A5. ¿Ven qué fácil este programa? A ver, cierro, copio, me voy al Excel, lo pego acá.
es lo mismo, ¿se entiende? ¿Está bien? Es mucho más fácil usando el PSPP también lo hace. Si yo me voy al PSPP, veámoslo. Yo mucho no lo uso, por ahí paso vergüenza, pero bueno, ¿qué va a hacer? Para eso estoy. El PSPP, voy a vista de datos, pego, a ver si me deja pegar este, control B corta. No, este no me deja, o tengo que copiar de nuevo, porque tengo que copiar de nuevo. Edad, los 60, los 200 datos, control C copiar, me voy al PSPP, ahí lo pegó, me voy a vista de variables, le saco un decimal, la misma historia, ven que es muy parecido un decimal, o 0 decimal, perdón. No me lo cambió, ¿por qué? No sé. Ahí lo cambió. Voy a gráfico, a ver cómo sale el histograma acá. Histograma. Mostrar curva normal. Ok. Acá lo tienen. Y acá no sé si se puede, no sé cómo se copia acá. Ahí me mataron. Creo que hay una exportación. Espere que lo haga de nuevo. Gráfico, lo borré por eso. Ok. Seleccionar todo, exportar. Y acá lo puedo exportar a cheque. ¿Dónde está el formato? Inferir tipo de extensión. Puedo hacerlo en PDF. También lo exporta a formato SPS, ese que está acá, pero vamos a hacer un PDF. Le vamos a poner un nombre. Programa. Lo voy a guardar en el escritorio, así después lo borro. Guardar. Me voy al escritorio, que ustedes no lo ven, no lo están viendo. Y ahí tengo el histograma. Vamos a chequear un poco el tamaño. Y ahí tenemos el histograma, lo puedo cortar, realizar una instantánea. Bueno. Ya estoy. Escritorio 1. Instantánea, me voy al Excel. Ahí tengo las tres, digamos, esta es la salida del programa que ustedes tienen acceso libremente, digamos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda, pregunta de algún tipo de gráfico, algún tipo de algunas de las medidas de tendencia central, medidas de posición? ¿Alguna duda con respecto a alguna ejercitación? Puedo hacer una consulta que seguramente es muy pava, pero bueno. Volviendo al PDF que estabas en el 05, población, muestra, parámetros y estadísticos. Ahí, en el ejemplo 2, si entras al ejemplo 2, ¿no? Que era el de las horas
calificadas y demás, ¿no? Si vas a la segunda ventana de resolución, creo que se llama. Ujú. Acá. La diferencia entre la E y la F, acá tenés. Espera que me fijo qué hice acá, porque por ahí agregué algo, es B por C. B4, C4, y acá es B14, C14. ¿Sí? Sí, el apóstrofe este que está antes del signo igual en la columna F. ¿Cuál? No, pero No lo estoy viendo, ¿eh? Ahora les explico. Yo tengo la fórmula, perdón, acá tengo fórmula, no. Acá tengo fórmula, ¿no? Hagamos este ejemplo. sí. Para que ustedes la vean, yo lo que hago es ponerle esto. Se pierde la fórmula, pero me Para que queda. no sea, ok, para que no sea. Para que veas qué es lo que dice. Pero si ustedes, esto es una exageración mía, porque ustedes podrían hacer lo que yo hago ahora. Hacen ahí y ven cómo está constituida, fíjate. B4, C4. También hay una forma que yo no uso, pero que usan algunos amigos míos. Van a fórmulas. Me paro ahí, pongo rastrear y me muestra qué es lo que, de dónde sale este número. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, está bien. Esa sería otra. Para que te explique, claro, qué cálculo hizo. Está bien. Exacto. Y acá dice mostrar fórmulas, a ver. Acá te muestra las fórmulas, mira. Nunca no lo usé, no lo uso esto por eso. Pero ahí todo lo que yo hago acá, poniéndole el palito adelante, acá te está Sí. mostrando la fórmula, fíjate. Sacás mostrar fórmulas, sacás rastrear. Acá, me paro ahí, le saco eso. No sé ni cómo se saca. Cuando es complicado está bueno usarlo esto porque si hay una fórmula de sumatoria o cosas por el estilo, quitar flecha. Si hay fórmulas más complejas, te ayuda a ver cómo por ahí sumás o multiplicás o dividís o lo que sea y te hace todo el recorrido. ¿Sí? Está bien, bien. ¿Está? Y acá estaba mal, por eso te estaba cargando en realidad. Yo acá me equivoqué. Sin querer, no sé por qué, le puse 2. ¿Ves? Por eso se veía. O sea que un tilde de estos te muestra lo que hay en la. Te rompe la fórmula, te deja lo que está escrito. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Hola, sí. En el cuestionario había otra pregunta sobre gráficos y variables. ¿Podremos verla? Y vamos a Salieron dos. jugar. No sé. Constanza, no sé qué decirte. Sí, lo vamos a hacer, por supuesto. Acá, cuestionario. Chan, chan. Este lo vimos. Creo que lo pasaste más arriba. Ah, perdón. Eh, Fuentes primarias. este. En un estudio de opinión se relevan 200 casos, se registran entre otros las siguientes variables: sexo, edad, nivel de instrucción alcanzado, voto en la última elección, ocupación e ingresos. ¿Qué representación gráfica parece más apropiada para los estudiantes? ¿En cuál tendrías dudas? Entre edad y el sexo, si existe relación entre la edad y el sexo, yo le había puesto histograma y está mal. Y la distribución de votos.
Lo hicimos recién. Ah, perdón. ¿Te acordás? No. Ah, está bien. Ventajas o barra de errores. Vamos, Perfecto, perfecto. ¿te acordás? ¿Está bien? Este, Sí. digamos. Espera que subo acá. Este ejemplo sería. Bien, bárbaro. El diagrama, yo lo que... a ver, vamos a la punto y un minuto. Porque posiblemente sea, ustedes llegan al final, es lo más interesante, y ya llegan cansados, con el caballo cansado. Un poco al final tienen los gráficos más... ¿es este el de gráficos? No, pero en la punta anterior, perdón. Salgo de acá, me voy a la semana anterior, porque estamos viendo tablas y gráficos, perdón. Pero igual, llegan al final, que tienen acá un montón de... Vamos a gráficos, vamos acá, ponele de acá en adelante. Pirámide poblacional es un gráfico bivariado también. Es otra forma, es un histograma, la imagen especular de un histograma, en este caso entre hombres y mujeres. ¿Sí? Muy utilizado para, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la población, etc. Acá tenemos otro ejemplo, no importa, vamos ahora, diagrama de cajas, que es el que vimos recién. El diagrama de cajas es muy utilizado porque no te oculta de cómo se distribuye la variable, la realidad, cómo está. Que es un poco lo que vimos nosotros recién. Te muestra a partir de medidas de posición, la mediana o percentil 50, el percentil 75 o tercer cuartil, y el primer cuartil o tercer el percentil 25, te va mostrando cómo es la distribución. ¿Está bien? Todo valor que está por arriba o por debajo de los bigotes, casos atípicos, y cuando son grandes sería casos extremos. Esto con el Excel es un lío hacerlo, por eso se puede hacer o con el SPSS o con el PSPP. Ya que lo tenemos abierto, a ver cómo se hace en el PSPP. Me voy a gráficos. Gráficos. Ah, no tiene. Qué alegría. Bueno, ¿ves? Acá es una deficiencia del programa. A ver si acá no está. No lo hace. Curva ROC. Comparar medios, ANOVA. No lo tiene. Entonces, bueno, ya lo vimos en el SPSS, no hay problema. Pero también en el SPSS, este es un tipo de gráfico. Es real porque al utilizar medidas de posición, cuando la mediana va para, digamos, no es simétrica al box, quiere decir que hay alguna simetría. Algunos son tan asimétricos que la mediana está casi pegada o al percentil 25 o 75. Cuando ven la variabilidad por abajo o por arriba, también ven que hay una dispersión. Hay datos en este caso mayores, casos extremos inclusive y atípicos, en los valores altos y no en los bajos. ¿Está bien? Un poco es lo que veíamos acá. Volvamos al gráfico que vimos hoy acá. Si uno mira estos gráficos, digamos, es uno lo que esperaría no estar descubriendo América. Si estoy hablando de viudos, casos atípicos de viudo menor de 55 años, 50 años es poco frecuente, y atípico, si tiene 20 años es requete contra atípico, ¿está bien? En cambio, solteros que tengan más de 60 años también son casos atípicos y poco frecuentes, ¿entiendes? Esta es asimétrica con valores extremos hacia los menores, y esta es simétrica con valores extremos hacia los mayores, ¿está bien? Si yo graficara esto en un box plot, se concentrarían los datos por acá, pero en un histograma estarían concentrados los datos. Esto sería así, si lo quieren ver, a ver si lo puedo dar vuelta donde era que nunca lo doy vuelta, por eso acá. Si lo vemos así, esta es la edad, acá tendría el histograma, ¿está bien? Y pocos datos, pero seguiría así. En cambio acá al revés, pocos datos y acá subiría la curva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo más o menos? Sí, sí, perfecto. Entonces, es muy buchón, hablemos claramente, o no tan claramente,
los box plot, porque te muestran la distribución de la variable tal cual es. Ahora, si yo hago un gráfico, de este tipo, el diagrama de barra de errores, que es el que viene después, en donde uno grafica. Esperen que cambio de base de datos. Estamos en acá. Gráfico, diagrama de barra de errores, y pongo la edad. Y pongamos el mismo, estado conyugal. Y acá uno puede usar como, ¿qué calcula la barra de errores? El promedio es distinto, el promedio, no la mediana. ¿Sí? O sea, acuérdense que el promedio, si hay datos atípicos o extremos hacia arriba o abajo, el promedio se va a mover, va a estar influenciado por esos datos. ¿Sí? Maximiliano, ¿ibas a preguntar algo? No. Perfecto, perdón. Después, las barras puede ser el intervalo de confianza para la media el 95%, esto lo puedo cambiar. Pueden ser error estándar, que es la raíz cuadrada del desvío estándar, o cantidad de desvío estándar. Vamos a hacer el de intervalo de confianza de la media. Y yo tengo esto acá. Entonces le voy a copiar en un Excel para que comparemos. Tengo este gráfico y más arriba tenía este gráfico. Que lo di vuelta, vamos a darlo vuelta de nuevo. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al lado. En realidad, lo primero que tengo que mirar es que esto va entre 120 y 0, y este va entre 20 y 80. O sea que este tendría que arreglarlo un poco para ser comparable. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo comparable. Vamos a ir acá. Vamos a poner un poco más agradable porque está horrible. Entre 120, iba entre la escala entre 0 y 120. Y ¿qué más? Y el palito, el circulito, lo vamos a cambiar por una rayita. Que casi no se ve. Vamos agrandándolo un poquito más. Le vamos a poner tamaño 18. Ahí se ve la rayita, sí. Fea, pero se ve. ¿Qué pasa? El intervalo de confianza con 14.000 datos es tan chico que casi se superpone. Pero si yo quiero comparar esto con el otro, para que vean la... Como yo uso... Y esto es un poco para tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver en la semana 4. Esto me muestra... Esto es... me quedo en 20 acá. O sea que esto tendría que ser todavía más bajo. Vamos a ponerlo en 20, es ahí. ¿Está bien? Entre 20 y 120. Esta es la realidad, cómo se distribuye la variable con este tipo de gráfico. Acá no veo nada. Y aparte, como el desvío estándar es una consecuencia del promedio, es simétrico al promedio, y el intervalo de confianza es derivado del promedio y el desvío estándar, o sea que el desvío estándar más una formulita, voy a tener el intervalo de confianza. Todo es simétrico acá, cosa que no me muestra la realidad, me muestra el promedio, que casi no lo estoy viendo, porque es muy chiquitito, que es la rayita que ven. Por ahí no se ve claramente. Ven ahí el promedio, y el intervalo de confianza es muy chiquito. ¿Está bien? Pero no me muestra la realidad de la distribución. Esta es la realidad de la distribución. Por eso este tipo de gráficos es mucho más realista y mucho más buchón, como dije hoy, que este tipo de gráficos. ¿Está bien? Acá me oculta la distribución de la variable. Me habla del intervalo de confianza, ¿está bien? De la media, y el promedio nada más. Pero el promedio ya sabemos que, digamos, si todas estas distribuciones fueran simétricas y normales, podría usar esto. Pero en realidad este me muestra la realidad. No sé si fui claro con la explicación.
¿O tienen alguna duda o me quieren preguntar algo más? Yo recomiendo siempre trabajar con boxplot, no con diagrama de barra de errores. Yo, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? Te quería preguntar respecto a la distribución de las variables. Sí, Algo lo habíamos hablado en el encuentro anterior de una distribución normal, o sea, no. Pero acá hay un apunte que tal vez me resulta complejo entender la descripción teórica. Creo que en otros videos también habíamos visto de que un poco es la diferencia de las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, lo que básicamente, no recuerdo toda la fórmula, pero de eso se basa el chi cuadrado. ¿cómo? El chi cuadrado, perfecto. El chi Ajá, el chi cuadrado es cuadrado, comparar las frecuencias esperadas y observadas en una tabla bivariada. en una tabla de Euler, exactamente. Hay un apunte, creo que es el tercer módulo, que habla de distribución de probabilidades y modelos probabilísticos. En donde habla de eso, de la comparativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, y también te nombra los modelos probabilísticos, que son los que yo entiendo que según, y te lo divide según la variable, si la variable aleatoria es discreta o es continua, Sí. diferentes modelos de distribución, Bernoulli, binomial y Listo, digamos, Poisson, acá hay muchos más, yo puse los más importantes. no sé si los más importantes, los más usados. Bueno, claro. Y después hace una descripción y una comprensión de la fórmula, que ahí es como cuando se me genera dificultad. Además de la definición que, si querés para ahorrar en tiempo, lo puedo leer acá porque es justamente la descripción teórica. Creo que llego a entender un poco operativamente o prácticamente lo que significa, como que tiene que hablar habla un poco de esto, de cómo la variable se comporta y cómo se distribuye, pero esto del concepto de modelo probabilístico y los ejemplos que da, que habla de probabilidad y probabilidad o variable discreta y continua, es lo que me genera, y los diferentes modelos es lo que me genera confusión. A ver, Pero te defino te defino la teoría que no termino de comprender. Capaz que te la leo y pero la ¿puedo puedes decir que es profundizar. variable discreta y que es continua? Acá la utiliza Sí. a eso como punto de partida para poder distribuirla en los diferentes modelos Es una probabilísticos. clasificación, sí, sí. Ajá, ajá. Sí, ¿Y sí. por qué? O sea, ¿por qué Es decir, hace? por ejemplo, edad es una variable continua, como venimos hablando, ¿no? Sí. Acá ¿Y tenemos, bueno, el ejemplo sí. por qué, o sea, esos modelos probabilísticos? Es lo que uno dice del estudio de la frecuencia esperada. Es desde ahí de donde surge lo que después uno compara como frecuencia esperada. Porque es lo que yo entendí con respecto a esta La cosa es definición, por así. ejemplo. Por ahí, a ver si entendí tu pregunta. Todos los modelos probabilísticos son teóricos. Ajá, eso entendí. Eso entendí. Está Eh, teorizado, digamos. Bernoulli, y Ah, Poisson, el de Gauss, el señor Gauss, que hizo muchas cosas, lo que hizo fue un modelo matemático. Porque, ¿qué veían ellos? Había distintas variables, algunas llamadas discretas y otras continuas, ¿está bien? En el cual veían que en la naturaleza, al probar esas variables, tenían cierto comportamiento. Entonces, de ahí sale la distribución normal, que es la curva de Gauss, que es una curva teórica donde hay una fórmula, y lo que hacemos nosotros es ver si nuestra distribución, y ahí por ahí está lo que vos planteás de ajá. frecuencias observadas y esperadas, que lo que hacen es comparar las frecuencias de una variable, si se comporta como normal, con respecto a la frecuencia de nuestra variable, y ver si las frecuencias observadas en nuestra variable se aproximan o no a las frecuencias esperadas si la curva fuera normal. ¿Se entiende? Sí, y eso lo hace la fórmula.
En la fórmula intrínsecamente está esa. Claro, se llama prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste sirve para ver si tu distribución se aproxima o no a una distribución determinada. Si se aproxima, puedo usar, antes de acordarte, vayamos a la prehistoria, había tablas Sí, de me acuerdo. distribución de probabilidades, donde alguien había calculado a mano la probabilidad para cada una de estas funciones. Si tu distribución se aproximaba lo suficiente, ibas a la tabla y calculabas las probabilidades. ¿Se entiende eso? O sea, mi distribución se acerca a una binomial, bueno, voy a usar la tabla de distribución binomial. Hoy en día no necesito, el Excel o cualquier programa te hace el cálculo automáticamente. Si mi distribución es normal, pasa lo mismo. Yo tengo la posibilidad de esa gestión. Le digo, mi distribución se aproxima a una normal, quiero calcular cuál es la área bajo la curva o la probabilidad de encontrar. Si la edad, por ejemplo, lo que veíamos recién acá, en edad, ¿dónde estaba? Más abajo. Como ejemplo, una distribución. Suponete que esto es normal. Como ven, es bastante normal. Ven la curva de Gauss, es bastante normal. ¿Sí? Está bien. Tiene valores extremos, pero para los dos lados. ¿Está bien? Entonces, si esta distribución se aproxima, si es una distribución normal, yo puedo utilizar la función matemática, curva de Gauss, ¿está bien? Y decir, calculame cuál es el área bajo la curva que hay para un chico que pesa 4.500 gramos. O sea, me calcula desde el punto, para dar un ejemplo cualquiera, desde 4.500 para abajo y me dice, el pibe 4.500, ¿sí? Acumula, supera al 94% de la población. O sea que el área bajo la curva de 4.500 para este lado, para la izquierda, es 94%. El área bajo la curva del promedio, 3.390, ¿cuál va a ser? 0,5. Si es una distribución normal, la media, la moda y la mediana coinciden, Sí, pero son además, iguales, son iguales. el área bajo Sí. la curva de 2.500 habría que calcularla, pero yo, digamos, es de acá para abajo. ¿Se va Y entendiendo? acá, sí. Y ahí en el apunte también muestra, por ejemplo, que la distribución test de student tiene la misma forma, es decir, la media y la moda son iguales. ¿Qué pasa cuando dentro de las distribuciones continuas hay una distribución de T de student, que es cuando el n es chico? Ahí va, y ahí está la diferencia. La distribución normal hay una sola curva. Entonces cuando, digamos, vos tenés, cuando el n es mayor de 40, de 30, yo diría de 50, la distribución normal es igual a la distribución T de student. Pero ¿cuál es la diferencia de la distribución T de student? Se hizo para cuando tengo número de casos pequeños, menores de 30. Yo tengo una distribución T de student para cada n. Ahí después lo llaman grados de libertad, que es n-1. O sea, y tengo distintas funciones de curva normal, entre comillas, Sí. para cuando el n es 20, 22, 25, 30, etc. Okay. Cuando el n de esa distribución T de student es mayor de 50, para decir un número, por ahí es pasantes, prácticamente, ¿sí? La distribución T de student se aproxima a una distribución normal. Pero volviendo a la lógica de... ¿Cómo? Como la ley del comportamiento de los grandes números. Exactamente. Si yo tengo un n grande, la distribución... Esta no sería una distribución normal, por ejemplo. No, eso no. Estamos para dar otro ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, hablando de distribución normal, de la forma, ¿no? De distribución normal, pero cuando la variable es discreta, es el binomial. Claro. Y ahí hay una cuestión. Y una fórmula bastante compleja. Sí, una fórmula bastante compleja. En ese ¿Qué sentido. nos pasaba antes? Y después lo vamos a ver también. La fórmula de la... Bueno, acá para que llego a esa formulita para que así se asustan. Esta es la distribución normal, que hay una sola y tiene una sola fórmula que estaba por acá. No me acuerdo dónde está. Esta.
para asustarlos nada más. Fíjense conceptualmente que la única cosa que varía es el X. La media es una constante. El desvío estándar es una constante, o la varianza es una constante. Pi es una constante, el número es una constante. Lo único que varía es esto. Si yo a esto le voy agregando valores de X entre menos infinito y más infinito, me va a dar la curva que vemos acá abajo. ¿Está bien? Esa es la cuestión. Por eso, como hay una sola curva, después tenemos que estandarizar, que es el otro tema. Al valor de nuestra variable, por ejemplo, recién veíamos peso del recién nacido, donde la media era 3.300 y el desvío estándar no me acuerdo cuándo era, 300. La tengo que pasar porque la distribución normal estándar, la media es 0 y el desvío estándar es más menos 1. O sea, está hecha en unidades de desvío estándar. Entonces yo después lo que tengo que hacer es a mi distribución meterla acá adentro. Convertir, transformar, y eso se llama estandarizar, a mi media de 3,3 en 0, a mi desvío estándar, no me acuerdo si era 300, pero supongamos que era de 300, en 1, en unidades más menos 1. Y de esta manera puedo meter mis datos en la distribución normal. Pero volviendo a la distribución donde estamos, vamos al otro apunte. Este lo cierro, voy cerrando para... Vamos al apunte este. Y vamos a tu pregunta. Que decís que es muy difícil la fórmula. Acá más o menos está la misma historia, ¿sí? La distribución binomial. Ahora vamos a ver la fórmula en algún lado. Acá ven la distribución T-Student, como ven, como esta sería la normal, esta es la T-Student para un grado para 12, pero difiere de otras distribuciones. Esta es la distribución chi cuadrado. Y esta es la fórmula de la distribución binomial. Una pavada. Fácil de calcular. ¿O no? Primero tenemos que ver ciertas cuestiones, ¿sí? Recuerden que una distribución binomial deriva de una distribución Bernoulli que es dicotómica, presencia-ausencia, éxito-fracaso. Éxito es presencia 1, fracaso, ausencia 0, si quieren. Que son comparables. Si la P de que salga cara en una moneda es 0,5, que no salga cara es 0,5. Este bien es el complementario, o sea, Q es el complementario de P. N es la cantidad de veces que repito el experimento. Seguramente muchos de ustedes todavía no vieron esto. Martín está un poquito más adelantado. Pero digamos, vamos avanzando, después cuando lo lean van a por ahí asentar los conocimientos. Si yo tiro la moneda 3 veces, el N es 3. Y K es la cantidad de números de éxitos que quiero. ¿Cuál es la probabilidad, si tiro 3 veces la moneda, que salga 3 veces cara? O sea que el N puede valer igual que K o menos de K. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar 3 veces la moneda me salga 0 cara? Entonces K es el número de éxitos. El K va a ir entre el valor de N, repetición que tengo, y 0, que no salga ninguna. Bien, ahí tenemos entonces, la fórmula esta es el número factorial, que ustedes seguramente no saben ni se acuerdan de qué se trata, ¿está bien? Por P a la K y Q a la N menos K. Calcular esto es una locura. Pero en el Excel, acá está más adelante un ejemplo. Acá tenemos la tabla que no se usa más de distribución binomial. Pero en Excel, si vayamos a este ejemplo, no sé si está el ejemplo, si hay vamos a leer un ejemplo directamente, así se entiende más. Dice, una máquina fabrica una determinada pieza y se sabe que produce cada 1000 piezas 7 defectuosas. Hallar la probabilidad de que al examinar 50 piezas, solo haya una defectuosa. Entonces tenemos que plantear cómo es la función binomial. La función de Bernoulli es
¿cuál es la probabilidad de que salga una defectuosa? Es 7 sobre 100, 7 sobre 1000, o sea, 0,07, que es lo que tenemos acá. Esa es la probabilidad de encontrar una defectuosa, 0,007, que es 7 sobre 1000. ¿Cuántas veces, repito el experimento, cuántas veces saco al azar una pieza y me fijo si está defectuosa o no? 50 veces. O sea, que es N50, y acá K, en este caso, o sea, cantidad de éxitos, o X, ¿sí? Es 1. Entonces, la fórmula esta, te las digo, no sé si está más desarrollada acá, no, es esto que está acá, 51, en este caso porque es una que es una sola defectuosa, es 50 factorial, ¿se acuerdan de eso? Dividido 50 menos 1 factorial. Esto, ¿cómo se resuelve? 50 por 49 por 48 por 47 hasta por 1. ¿Se acuerdan de ese número factorial? Lo habrán visto en secundaria, supuestamente. Y la parte de abajo, 50 menos 1 factorial es 49 factorial, 48 factorial. Este es fácil porque 50 factorial, 50 en 1 factorial es 50. Porque 50 por 49 por 48 por 47 hasta llegar por 1, y abajo es 49 por 48, o sea, se tacha de 49 para acá y me queda 50. Bien. Por otro lado, a la probabilidad de éxito 0,07 la tengo que elevar a la 1, que es 0,07, y la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos 0,07, que es 0,993, lo tengo que elevar a la 49. Imagínate que esto era imposible de hacer sin un Excel. Ahora, una vez que yo planteé esto, me voy al Excel. Creo que tengo un Excel abierto. ¿Está bien? Y planteemos el ejercicio. P es igual a 7 dividido 1000, ¿no? Sí. Voy a poner un igual adelante para que me haga la cuenta. Ese es el rendimiento, digamos. Esa sería la probabilidad de éxito de encontrar, al azar, sacar y encontrar una defectuosa. Un efecto. Q es igual a 1 menos este valor. N es, yo saco 50 defectuosas. Q es 1 menos P. Está bien, 1 menos la probabilidad. 1 menos P. Y esa era la de fallo. Esa sería el éxito y esa fracaso. El Que fracaso. no saque una defectuosa sería. ¿Cuál es la probabilidad que no saque una defectuosa? Y el N es 50. Y ahora lo que hay que saber es 50. Y acá me dicen que K o X, como quieran llamarlo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una defectuosa si saco 50? ¿Se entiende la pregunta? Si con estos datos de la distribución, con una probabilidad de encontrar una defectuosa que es 0,07, saco 50 y encontrar una defectuosa. ¿Está bien? Eso es X es igual a 1. Pero X, vamos a hacerlo al revés. X puede ser igual a, desde 0 Claro, a 50, hasta 50. porque no sabemos dónde puede salir. Esto puede ser todos los valores que toma X. Entonces yo, si quiero, digamos, lo voy a hacer más fácil primero. Me voy a función, busco distribución binomial. Distribución binomial N, o distribución binomial era para el Excel viejo, ¿sí? O sea, estas dos son equivalentes, ¿sí? Pero deja la forma de nombrarlas, por las dudas, si alguien tiene un Excel viejo, automáticamente lo toma. Distribución binomial N. ¿Qué me pide? Número de éxitos. El número de éxitos es 1.
Ensayos, 50. Probabilidad de éxito, 0,007. Está bien lo que puse, ¿no? Acumulado, esto es otra cosa. Acumulado quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar acumulado o la probabilidad puntual? Acá me pregunta la probabilidad puntual. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una fallada en 50? Entonces se pone falso. No me pregunten por qué, porque eso lo hizo Bill Gates. Hay que poner la palabra acá, lo dice igual, ¿eh? Verdaderos acumulados, falso no. Y entonces ahí me da el resultado, 0,24, le vamos a sacar algunos, vamos a agrandar un poco esto para que se vea mejor. 0,24 le vamos a sacar decimales. Ahí. Esa es la probabilidad que tengo de sacar una fallada en 50 al azar. 24% si quieren. 25%, ¿sí? Ahora, si es el acumulado, y en vez de poner falso pongo verdadero, digo para entenderlo del acumulado, que está relacionado con la frecuencia acumulada. ¿Qué me dice? Me estás diciendo, ¿cuál es la probabilidad de sacar 0 y de sacar 1? ¿Cuál es la probabilidad de que en 50 saque 1 o saque 0? O saque 0. Entonces le sumo, fíjense, ahora me voy acá. Así los mareo un poco. Igual. Perdón, voy a distribución binomial. Función. Distribución binomial. Entonces me pide número de éxitos. Número de éxitos es 50. Ahora le doy el B3. Ensayos. Perdón, número de éxitos no es B3. Número de éxitos es 0. Empecemos de 0. Ensayos son 50, me voy a acá. Probabilidad de éxito me voy a B1. Acumulado le pongo falso. Esta es la probabilidad que tengo, ¿me siguen? De que no haya ninguna defectuosa. Lógicamente, si tengo que saco 50 elementos y la probabilidad es tan baja, es alta la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa, ¿se entiende? Es 70% si quieren para, vamos a poner así. Ahora, si yo tiro esto para abajo, ¿sí? Fíjense, A tiene que quedar fijo, aprieto F4, me pone pesos, B3 queda fijo, B, este tiene que quedar fijo, ¿cuál es? A. A no tiene que quedar fijo justamente, perdón, porque es lo que quiero que se mueva, la cantidad de X, de éxitos. B3 va fijo, F4, B1 va fijo. Yo tiro para abajo, y me tiró, ¿qué pasó? Me calculó todo, pero para 1. Si tiro para abajo, me calculo la probabilidad, como ven, a medida que aumenta la cantidad de casos, disminuye la probabilidad, desde casi sacar 50 defectuosas es 1,7 por 10 a la menos elevado a la 108, o sea, 108 ceros y después viene el 1. Si yo grafico esto, me va a graficar el gráfico. Acá tengo el gráfico. Vamos a achicarlo un poco. Ahí tengo que subir porque lo tiro para arriba porque me quedó muy abajo. Yo acá tengo la distribución de la variable para estas condiciones. Ahora, ¿se entiende? Este es para 0, esto es para 1, esto es para 2, y acá vienen todos los demás. Supongamos que yo cambio la condición y digo que en vez de 7 en 1000 sean 7 en 100. Y si en vez de 7 en 100 le digo que sea 7 en 10. ¿Ven cómo va cambiando? Esto ya casi que se parece. Cuando la probabilidad está cerca del 5, fíjate cuando está justo en el 50%, 5 en 10. ¿Qué tengo acá? Casi una curva de normal. Por eso se puede aproximar. Cuando el n, la probabilidad
está cercana a 0,50%, el n es mayor de 30, yo puedo aproximar a la distribución normal. Ahora hoy con esta herramienta, o sea, con el Excel, no necesito aproximar y puedo trabajar con la fórmula difícil, que es la que vimos acá. No estaba en este apunte, ¿no? Este apunte es el 5. Estaba en el otro apunte que lo cerré. De distribución de probabilidades. Y ahí tenemos la distribución binomial, cómo se calcula fácilmente en un Excel, ¿no? La otra, no era este apunte, perdón, estaba en el PowerPoint, por eso estoy mareado, los estoy mareando. Hay un ejemplo que es más interesante, que es el de la vacuna. Después mírenlo y cualquier cosa me consultan. ¿Está bien? Pero es la aplicación para una determinada vacuna, cuál es la probabilidad de éxito cuando la que habla esta sería la probabilidad de éxito digamos, la eficacia de la vacuna, 0,72. ¿Y qué pasa cuando se la aplico a 15 pacientes? ¿Cuál es la probabilidad de que me tenga tantos enfermos, etc.? Miren este ejemplo. Sí. En el anterior ejemplo, entonces, si decíamos que a una variable aleatoria discreta, la distribución binomial sería teórica, sería la normal, y cuando hicimos el ejemplo de las observadas estaba mostrando una curva diferente, tiene que ver con esto, con que la probabilidad estaba lejos de la media. ¿Cómo? O sea, cuando hicimos la muestra de La lo distribución sacamos de la teoría, cuando la sacamos de la teoría, sino que utilizamos un ejemplo. Esto, cuando yo voy para atrás y voy a tener esto, decís vos. Sí, la de probabilidad, ajá. Esta no la puedo aproximar a una distribución normal porque no es para nada. Claro. En cambio, vamos para adelante, esto que hice después. Pero sí utilizamos una fórmula. ¿Cómo? Pero utilizamos la fórmula binomial. Por el tipo de Acá variable. usamos la fórmula de binomial. Ahora, acá podría usar la fórmula de aproximación de una binomial a una normal. Ahí sí, ahí cambia. Ahí está, que es esta que está acá. Cuando el n es mayor de 30 y n por p o n por q es mayor de 5, puedo aproximar a una normal y utilizar la curva normal para hacer los cálculos, que es mucho más fácil. En esa época digamos, no había otra forma de calcular la distribución binomial. ¿Está bien? Era complicado, entonces había que aproximarla, era mucho más fácil el cálculo porque uno tenía la curva y podía hacerlo. ¿Sí? Porque es historia, pero si ustedes ven para atrás, las tablas, el n, no había n de 50, ¿se entiende? Entonces, cuando el n era mayor de 30, ya no me servía la tabla de binomial. Utilizaba la tabla de normal aproximando una distribución binomial a una continua. O sea, pasaba de una discreta a una continua. Esa es otra cosa. ¿Está bien? Otra cosa. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Acá por ahí es medio adelantado porque ustedes todavía no vieron. Cuando vean esto les va a resultar un poco más fácil por ahí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hola? Sí. Te estoy escuchando, Maximiliano. Okay. Sí. ¿Qué haces? Sobre la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. Uh-huh. Yo entiendo que generalmente, o sea, por lo que entiendo en el apunte, se da la aproximación cuando n es grande, o sea, mayor o igual a 30, y en el caso de que n por p sea grande, mayor a 5. Sí. Claro. Pero no entiendo la parte de la diapositiva cuando hace digamos, el desarrollo de una fórmula, cuando mete lo que es el desvío. Y sí, es la diapositiva 35. Sí. Eso. Justo me cuesta entender esa parte, digamos. La media es n por p. Sí, eso hasta ahí sí. La varianza es n por p por q.
Y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Sí, Y una distribución normal sí. tiene como parámetros la media y el desvío estándar, no la varianza. Claro, sí, sí, sí. Pero que no es... No, justamente, claro, lo que no entendía era el desarrollo del, ¿cómo es? Lo que es el desvío de por qué parecía N por P por Q, por eso. Ah, eso viene de acá, de la teoría de Moiré. Ajá, Esta es la estandarización, cuando yo quiero calcular ustedes por ahí algunos no lo vieron, cuando quiero estandarizar a mi variable, sí, al X le resto el N por P, y a Q le hago la raíz cuadrada de NP por Q, que sería la raíz cuadrada de la variante, del desvío estándar, ¿está bien? Y sí. acá utilizo la tabla normal, la distribución normal. Y ahí calculo la probabilidad en normal de una distribución binomial. Claro, claro. Dándose las condiciones, directamente recurro a lo que es Directamente usás normal. como esto y esto, Mm, y después lo calculás en la curva. O sea, usás la distribución normal, digamos. sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sé que algunos ni llegaron acá, pero bueno, me preguntan y yo respondo. ¿Alguna otra duda, chicas y chicos? ¿Estamos entonces? Mm. Virginia. Sí, cuando hay los gráficos para relación entre una variable discreta y una continua, o dos continuas, Es distinto. es distinto, pero sí, o sea, las dos continuas sería un diagrama de dispersión, que eso Sí, bien. está bien. Se quedan en el Ahora, módulo. Y pero una tenés una... discreta, o sea, una cualitativa, no importa si es nominal o ordinal, y una continua, generalmente o box plot o diagrama de barras y errores. Claro, un box plot sería, como vos decías, Diagrama de cuando cajas tenés... y bigotes. Tenía lógica comparar entre distintos grupos. Exacto, porque te permite mirar cómo se distribuye, si hay una distribución diferente. Como digamos hoy en la edad, digamos, no ciencia lo que mostré hoy. Los viudos, Sí, digamos, los valores extremos van a estar en las edades bajas y en los solteros los extremos van a estar en las edades altas. O sea, lógicamente se comportan en forma diferente y eso gráficamente y desde el punto de vista descriptivo está bueno ese tipo de gráficos, ¿sí? bien. En ese caso, Siempre es claro. más difícil comparar con histogramas, porque no es, digamos, me parece que es mucho más fácil mirar un box plot cuando uno lo aprende a utilizar y interpreta lo que está viendo, que muchos histogramas. La otra sería como hice un montón de histogramas uno al lado del otro y compararlo, ¿no? Bien. Ok. Y después de eso será el cálculo estadístico y demás que uno... Eso viene después, claro. ¿Qué prueba estadística inclusive te ayuda a definir qué tipo de prueba estadística? Si una prueba paramétrica o una paramétrica, dependiendo del n y dependiendo de si la distribución es más o menos normal o se aleja mucho de la distribución normal. Entonces Bien. ahí también te va a ayudar a ver qué prueba estadística vas a plantearte para utilizar. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, a mí me falta, bueno, esta es última parte del módulo, así que todo lo que estaban de aproximación de binomial a normal, me queda. Bueno, te va a ayudar, me parece. Está bueno eso también. Por lo menos ahora lo... Lo empezaste a mirar. Los chicos empezaron de cero y A los vos apurones. así que bueno. Bueno, Bárbaro. Bueno, si no gracias.
Si no hay más dudas, preguntas, consultas, si quieren, cerramos acá, como a ustedes les parezca. Si hay, seguimos, yo no tengo problema. Yo estoy. Bueno. Bueno.